Bueno, pues como tenemos la suerte de tenerlas aquí, las protagonistas que vemos en la gran pantalla, pues directamente preguntarles si se quieren presentar y explicarnos qué significó para ustedes migrar y al llegar acá, que se les esperara de ustedes trabajar en la economía del hogar y los cuidados, ¿no? O qué se encontraron al llegar. Eli, ¿quieres? Hola, molt de gust. Soc Elisabet, soc de Nicaragua. Parlaré en castellà perquè sí que parlo de vegades bastante bé el català, pero otras veces no tan. Así que, pues para mí migrar pues significó todo, un cambio de 180 grados. Siempre lo digo, es dejar tu zona de confort, o al menos lo que significó desde mi infancia hasta mis 20 y tantos años cuando llegué acá. Tengo más de 4 años de vivir ya en Barcelona y pues sí, son cambios radicales súper fuertes y te encuentras con situaciones pues que no esperas vivir y muchos obstáculos en cuanto a la búsqueda de empleo, la parte de poderte regularizar y sentirte parte de esta sociedad, y también pues otros cambios que toca hacer. Entonces pues migrar no es fácil, es difícil, pero al final pues ya lo hemos hecho, lo hemos superado y seguimos firmes. Así que pues esa es mi aportación. Si Susana les diera alguna cosita más. Buenas noches, yo soy Susana, soy de Perú y para mí migrar fue escapar de una violencia machista que pude darme cuenta que existía cuando yo estaba aquí. Cuando estaba ya no me había dado cuenta. Entonces, una vez que estoy aquí fue quedarme totalmente sin piso. No solo como madre, porque dejé a mis 2 hijos con el padre, sino que como hija también. Tuve que estar aquí y perder a mi padre porque mi padre murió, y entonces fue más que duro. Estaba sola, me sentía sola y sin poder parar hasta ahora, sin poder decir estoy cansada, estoy enferma, quiero sentarme, quiero parar. Eso no podemos. Por lo menos es un lujo que yo veo que las que estamos aquí no podemos darnos. No, tenemos que seguir y ser fuertes y sacar fuerzas de donde ya no puedas, arañar las piedras, pero ser fuerte, porque es lo que toca. La situación social en la que estamos es muy diferente a las personas regularizadas. Entonces eso hace que la frase pues es por los papeles sea dura pero sea cierta, que es lo que nos toca. Quisiéramos cambiar las cosas, quisiéramos que fuera más fácil, pero las leyes están así. Esperemos que cambien, esperemos que mejoren, pero ahorita pues seguimos en la lucha, ¿no? Yo ya pude traer a mis hijos, vendí todo lo que tenía en Perú, pude juntar el dinero porque aquí no lo hubiera podido conseguir con el trabajo que tenía, pero pude traerme a mis hijos. Entonces ya estoy con ellos, ya pasé la primera Navidad más feliz de mi vida. Y eso, migrar es quedarse sin piso de un momento a otro. Bueno, a mí también me gustaría, de cara al haber migrado y tal, en mi caso migré por una situación de violencia extrema en mi país y violación extremadamente de derechos humanos. Vivimos en un país que actualmente está dirigido por un gobernante déspota, violador de derechos humanos, y en aquel entonces, en 2018, en Nicaragua pues hubo la revolución más feminista, más juventud por las calles pidiendo que este señor se retirara, y consecuencia de ello pues muchos tuvimos que huir de nuestro país, de nuestras zonas de estar bien, porque nos despidieron de trabajo. En mi caso pues yo soy farmacéutica y trabajaba allá, y pues ha sido un momento muy
muy difícil, ¿no? El no poderme despedir bien de mi familia porque estaba de por medio el estar viva. Entonces, pues esas son cosas que te marcan, porque a lo mejor si yo estaba bien allá trabajando en una farmacia como farmacéutica, pues no tendría por qué haberme venido acá tan esporádicamente y tan radicalmente. Así que fue un cambio muy, muy grotesco, pero esto al final lo hacen como mayoritariamente en Latinoamérica, muchos dictadores que cuando están en el poder pues tienen la potestad de hacer y deshacer y toda aquella parte, pues mucho más cuando somos mujeres, se nos denigra por completo, se nos violan nuestros derechos humanos, se nos matan, se nos hace lo que no está permitido en esta vida que alguien pueda hacer, pero se basan en el poder, y creo que también esa parte es importante de la migración, porque migramos porque muchas veces lo hacemos por asunto económico, pero mi caso era más un caso de preservar la vida y por eso estoy acá. A veces la población aquí catalana o española en general tenemos una categoría que es migrante económico, ¿no? O sea, personas que migran por buscar una vida mejor, etc. Y tenemos aquí el caso de dos personas, pues todos diríamos son migrantes económicas de descripción. Y luego es que detrás hay un motivo de una persona que estaba luchando con movimientos estudiantiles en unas protestas por una situación de injusticia en un país como Nicaragua, y una persona que nos dice que huyó de la violencia machista de su marido, en este caso, que ella nos podrá contar mejor ahora si quieres ahondar. De pronto no quieren ahondar en lo particular de cada una, ¿sí me entiendes? Pero si quieren hacerlo, pues el compañero les preguntó el por qué. Entonces yo sí les preguntaría, ¿qué piensan de que cuando llegan aquí, esta sociedad, una, las coloque en el cajón de migrantes económicas, y dos, mujeres migrantes latinas, entonces limpieza, o va a cuidar a mi abuelo o va a cuidar a mis niños, ¿no? Eso sucede, que una persona racializada, original, ¿no?, de los pueblos indígenas de América Latina, pasando por la calle, y una mujer blanca que la para y le digo, ¿usted hace limpieza? Esto a mí me lo han contado amigas, ¿no? Entonces, ¿qué piensan de que se las califique ahí? Entendiendo un poquito lo que contaba Gaby, que ahora nos diría si estuviera aquí, de que pues esa migración se da por una feminización de la pobreza también en los países de origen, y este efecto llamada de que aquí hay trabajo para las mujeres latinas, pero ¿qué trabajo, no? ¿En qué condiciones? Y ¿qué trabajo están dejando de hacer ustedes allá, no? Porque se da eso que llamamos la cadena global de los cuidados, en que él y Susana han dejado de cuidar a unas personas allá. Susana se pudo traer a sus hijos, pero de pronto los papás de él están quien los cuida, ¿no? Otras mujeres, y a su vez ellas aquí cuidan a los abuelos o a los hijos, o limpian la casa de cosas que otras mujeres blancas hemos dejado de hacer, y que encima pues también nosotras tenemos una carga que es el patriarcado estructural, ¿no? ¿Dónde están los hombres en todo esto? Bueno, el esquema es como complejo, pero pues sí les quiero preguntar, ¿cómo sienten que a ustedes al llegar aquí se les coloque en ese cajón? Pues en mi caso, yo creo que en el caso de la compañera también es una situación indignante, porque no hay otra forma de llamarse el que tú tengas un título universitario, como es mi caso, unos posgrados en salud, en contaminación, salud pública, en farmacología, en no sé cuántas cosas en mi país, y de pronto pues no me sirve de nada. Me sirve únicamente para recordar que fui aquella Eli, y que ahora pues de buenas a primeras te ven y aunque vayas a un servicio público o a cualquier institución, te ven como eso. Eres una Eli que ya por tu colorcito de piel, eres chiquitita, tienes unos rasgos característicos que no son de España, entonces pues ya vienes a trabajar como cuidadora, como niñera, como limpieza. Y para mí pues eso fue muy chocante y muy indignante el poder decir, pues yo tengo una preparación, estuve 6 años en la universidad y más, y ahora me encuentro pues que hago esto porque lo tengo que hacer por sobrevivencia y no porque esto me
me dignifique. Yo sé que cualquier trabajo dignifica, pero sí que es verdad que es importante decir, porque como mujer yo vengo a este país y me tengo que enfrentar a esto, es decir, no me sirve de nada los conocimientos que tengo, porque la buena vista o a primera vista es que yo, pues, para lo que estoy es para limpiar, porque ya mi situación migratoria no me permite optar a otras oportunidades de trabajo. Bueno, yo he escuchado mucho de que la educación en mi país nunca se va a comparar a la de acá. Que la profesión que tengamos o los estudios que tengamos no van a ser iguales a aquí en España. Lo escucho cuando yo le digo a los profesores de mis hijos, pero ellos saben, ellos pueden. No, porque no vas a comparar. La educación de acá es distinta. De repente sabían allá podían, acá no. Y lo escucho, he escuchado que me digan, tú, Susana, ay, pero tú no tienes idea de lo que es algo administrativo. Yo trabajo de administrativa en un taller mecánico hace año y medio, ilegal, sin papeles, ¿no? Situación irregular. Y ahora cuando ya me tienen que hacer los papeles, pues el dueño español me dice, solo te puedo hacer los papeles de limpieza del hogar. Voy a poner que tú trabajas en mi hogar y que limpias mi casa. Digo, pero yo soy tu administrativa, hace casi 2 años. Y me dijo, pues no, si quieres. O sea, ¿qué más, no? O sea, ya, tú conténtate con que vas a tener el documento. Y eso de verdad indigna porque ya, el valor no es el mismo. Tus estudios o tu capacidad, por más que lo estés demostrando, porque lo demuestro, llevo sola la administración del taller, que no es un taller pequeño, no vale, porque soy migrante, porque no tengo papeles y porque pues me están haciendo el favor de hacerme papeles. Sí, yo creo que eso, que minimizan la educación en nuestro país y por nuestras características nos minimizan también a nosotros. Como eso, pues, chiquita, oscurita, pues no creo que sea inteligente tampoco. Y eso pues es gracioso porque muchas veces tú conversas con personas y tenemos esto. A ver, no sé si me dejo entender, ¿no? Que nadie es menos que nadie y la educación en mi país es igual. Yo creo que hay profesiones y hay estudios y todo que son válidos aquí, pero pues no calificamos, y menos sin papeles. Bueno, precisamente de la parte, ¿quieres añadir algo? Sí, claro, es la parte de vulneración que vivimos muchas veces o a lo que muchas veces evitamos someternos, pues porque cuando hay dignidad sabemos que no es correcto. Entonces al final pues sí que es verdad que eso, que el que nos vean y tal y digan no, es que no puedo, pues es lo que ella decía, pues sí, no lo acepté, pero que al final pues muchas a lo mejor sí que lo tenían que hacer porque hay la necesidad de poder regularizarte, de poder esto. Lo que pasa que sí, que hay una denigración y un aprovechamiento, y como esto sale más barato, entonces pues esto es lo que podemos hacer, y encima tenemos que estar gratamente agradecidas el resto de nuestras vidas porque nos han podido hacer ese contrato y regularizarlo. Precisamente de esto habla la siguiente cápsula, que habla de la ley de extranjería, y ahí entenderemos un poquito más en qué marco estamos cuando hablamos de regularizar.